Todo bien. Yo ya no estoy para estar preguntándome constantemente por qué no responde, por qué me ignora, o por qué tiene sentido conmigo. Creo que ya estamos bastante grandes como para saber qué hacemos o no. Cada quien pierde lo que quiere perder y está donde quiere estar. Sinceramente quiero estar donde disfruten, valoren mi compañía, donde haya ganas, donde haya amor. Y si dijo alguien, es para hacer un equipo, no para sumar estrés innecesario. Todo bien. Yo ya no estoy para estar preguntándome constantemente por qué no responde, por qué me ignora, o por qué tiene sentido conmigo. Creo que ya estamos bastante grandes como para saber qué hacemos o no. Cada quien pierde lo que quiere perder y está donde quiere estar. Sinceramente quiero estar donde disfruten, valoren mi compañía, donde haya ganas, donde haya amor. Y si dijo alguien, es para hacer un equipo, no para sumar estrés innecesario. ¿Tienes mucho dolor en la espalda? Empacando lonche para mi esposo. Oye, no quieres gastar dinero por esto, ya todo se enredó. Muy bien, mis estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy, extendiéndoles las dispensas de las actividades que tuvimos la semana pasada, que les hemos dado a conocer. En ese entendido, también vamos a ser un poquito flexibles también con relación a algunos temas que ustedes tengan. Permítame compartir pantalla, por favor. Dios dijo, conocerás al amor de Paco se presenta en el concierto.
Bien, ahora sí se nota ya la plantilla, ¿verdad, estimados colegas? Bien, se escucha, ¿verdad, colegas? Antes de entrar al procedimiento, vamos a hablar un poquito sobre la interpretación de la ley con relación a lo que viene a ser la determinación de la competencia, que está en su artículo 222, que nos habla sobre la jurisdicción y su competencia. En este caso, la jurisdicción familiar es improrrogable, ¿no? También es indeclinable y se ejerce por las autoridades judiciales que ya están señaladas en la ley del órgano judicial y en este caso del presente código que está en la ley 603. Salvo obviamente existan algunas disposiciones expresas en lo contrario. En este caso, la autoridad judicial en materia familiar va a ejercer una jurisdicción en el ámbito territorial al que fue designado. No nos olvidemos que los representantes del órgano judicial son elegidos por el Consejo de la Magistratura y fruto de ello existe una convocatoria en la cual se les designa a la postulación que los mismos estén realizando. Entonces, esta autoridad judicial va a ser competente para poder resolver las acciones establecidas en el presente Código de las Familias. En el caso de materia familiar, se podrá contar con el apoyo del equipo de profesionales, en este caso que puedan ser incluso interdisciplinarios del Tribunal Departamental de Justicia, en este caso también que sean en distintas materias más cercanas, como los servicios multidisciplinarios de los órganos autónomos municipales, de las alcaldías, en el caso de las defensorías, de los SLIMs. Recientemente he estado en una reunión justamente con algunos compañeros
que manejan una fundación. Esta fundación se dedica a dar orientación y capacitación en lo que viene a ser la salud mental de manera gratuita. Y ellos también manifiestan, ¿no?, de que tienen distintos convenios, no solamente con lo que viene a ser la fiscalía, sino también con los juzgados en materia familiar, siendo de que también tienen la potestad de poder hacer valoraciones psicológicas a requerimiento de la autoridad judicial competente en materia familiar. Por si acaso, es una institución muy importante, multidisciplinaria, que, bueno, los costos son muy reducidos, queda en la ciudad satélite de la Ciudad del Alto. Esta organización también, para las personas de escasos recursos, atienden las denuncias que remiten para hacer valoraciones, peritajes, contraperitajes, etcétera, en materia psicológica. Y también destinan para que les puedan apoyar y ayudar a con ciertos profesionales del área legal, que también tienen apoyo internacional para poder dar asistencia jurídica gratuita. Continuemos. La guarda, en este caso, es competencia del juzgado público en materia familiar. Cuando es emergente de la desvinculación conyugal, y prácticamente es excepcionalmente en el caso de la asistencia familiar, en este caso las demandas, las situaciones, es atribución del juzgado público en materia de la niñez y la adolescencia. Esa es su atribución. La autoridad familiar que conozca de hechos de violencia dentro de la familia pondrá en conocimiento de la autoridad competente. Es decir, tiene toda la obligación y el derecho de poner en conocimiento de la autoridad competente cuando conozca de hechos de violencia dentro de un seno familiar. Estoy un poquito afónico, van a disculpar, y un poco resfriado al mismo tiempo. No voy a elevar mi voz mucho. En el caso de las reglas de la competencia, refiere en el artículo 223, el cual refiere de la ley 603, de que será competente la autoridad judicial del último domicilio conyugal, de la residencia habitual de la o el demandante, o de la residencia habitual de la o del demandado, a elección de la o del demandante. Esto con relación a poder presentar nuestra demanda para ver el tema de la jurisdicción. Si existirían dos o más demandados, será competente la autoridad del domicilio de cualquiera de ellos, ¿no?, a elección de, en este caso, de la o del demandante. Si el demandado o la demandada se encuentra en el exterior, en este caso se va a regir la residencia habitual de la o del demandante. También nos dice la normativa de que, en observancia de los párrafos precedentes de la autoridad jurisdiccional, deberán inhibirse de conocer el procedimiento por falta de competencia en su primera actuación y de remitir al Tribunal Departamental de Justicia correspondiente para su reenvío a la autoridad competente. Existen excusas y causales de recusación a la autoridad judicial. ¿Y cuáles serán esas causales de excusa o recusación? En este caso es de que, además que están señaladas en la ley 025, ¿no?, que es la ley del órgano judicial, son las causales el de tener un interés, en este caso directo, en el resultado del proceso, ¿no?, que esa persona ya tiene un interés en cuál va a ser el resultado del fallo
que va a poder emitir. Otra de las causales va a ser el de ser o haber sido cónyuge, ascendiente o descendiente o pariente hasta un cuarto grado de consanguinidad o un segundo de afinidad de alguna de las partes, ¿no? O que uno de estos familiares mantenga un interés directo con el procedimiento y obviamente con la autoridad judicial. Entonces, hasta ahí tenemos dos causales para poder recusar o excusar a una autoridad judicial, cuando demuestra mucho interés en el proceso y cuando se trata de ascendientes y descendientes parientes que tengan un interés directo en el procedimiento que se está llevando y que tenga una relación constante con la autoridad judicial. De que se tiene que probar todo ello, evidentemente tiene que ser probado al momento de presentar esta recusación. También la otra causal es la de ser o haber sido cónyuge, ¿no? O también haber sido ascendiente o descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de una de las partes, o que uno de estos familiares haya mantenido un interés directo, igual, dentro del procedimiento con la autoridad judicial competente. ¿Cómo demostramos que existe un interés directo? Esa pregunta nos los hacemos entre nosotros y la vamos a ir respondiendo. Les voy a ceder la palabra para escuchar los ejemplos que ustedes nos van a vertir. También debe existir o tener una relación de compadre, ¿no? Últimamente, el día de hoy, ya se ven las fiestas, ¿no? De lo que vienen a ser los carnavales y demás. Y justo existe, ¿no? Una fraternidad que son los catedráticos, en los cuales ustedes, bueno, los que bailan o los que han bailado, los que conocen, van a tomar conocimiento de que existen varias autoridades judiciales bailando ahí, varias autoridades del Estado también, y bueno, algunos colegas de rubro. Y ahí, más allá del trato de los nombres, todos con compadre, ¿no? Compadre, compadre, comadre. Entonces, ¿podría ser una causal de recusación? Tenemos ahí otra pregunta. Entonces, tener una relación de compadre, ser padrino, o ser ahijado, o proveniente de una gran amistad que hayan tenido entre el demandante y la autoridad judicial, o que haya sido algo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el matrimonio, un bautizo, ¿no? Que haya sido padrino de un bautizo, de un matrimonio. Obviamente que haya tenido esa relación con alguna de las partes, ya sea con el demandante o con el demandado. La otra causal va a ser la de tener con alguna de las partes un litigio, es decir, un proceso, que ese proceso sea pendiente, ¿no? Quieras o no, ese proceso que todavía está pendiente causa efecto y puede ser un rol determinante para que exista una sentencia, ya sea favorable o desfavorable para el demandante o para el demandado. Ahí vamos a ver que existe solo un interés, ¿no? Y ese interés el que tendrá va a ser el de perjudicar a la persona con la que tiene un litigio. Existe, bueno, no sé si se han dado cuenta, en el juzgado de Santa Cruz existe unas palabras. Y justamente dicen,
Se me fue. Mientras me voy acordando les voy a decir. Bien, ya habíamos manifestado de que debe tener una relación de compadre, padrino y demás. Tener con alguna de las partes un litigio, ¿no? Que quiera o no, va a jugar un rol muy importante y decisorio para la sentencia. También la otra causal va a ser la de haberse impuesto alguna sanción disciplinaria en la misma causa, ¿no? Que hayan tenido una sanción disciplinaria a la autoridad judicial dentro del mismo proceso. Y que haya sido denunciada, que esta denuncia haya sido presentada por alguna de las partes. Obviamente iba a estar enfurecido la autoridad judicial y va a querer inducir en el fallo a favor o en contra de la otra persona que no le habría denunciado. La otra causal va a ser la de haber emitido su opinión adelantada sobre un caso concreto. Es decir, que se haya adelantado con el veredicto de la resolución que él mismo va a manifestar o va a realizar. Esto no significa o no tiene nada que ver con los actuados conciliatorios, ¿no? Porque obviamente nuestra normativa establece que para evitar procesos largos en primera instancia en materia civil está este tema de la conciliación. Y también en materia penal, ¿no? Muy bien, estimados colegas, ahora sí les escucho. Si es que será una causal este tema del que les he manifestado, de que bailen en el gran, bueno, en el gran poder, en los catedráticos, por el hecho de que se dicen compadres, si sería una causal para poderlo recusar o excusar a la autoridad judicial. Y por otro lado, ¿qué ejemplo nos darían con relación a este tema o cómo comprobaríamos este tema de la afinidad con el demandante o con el demandado? Tienen la palabra, colegas. Nadie. Bien, entonces continuemos. ¿Será que el juez está obligado a excusarse? ¿Y qué nos dice la normativa con relación a esto y que está en el artículo 225? Manifiesta que la autoridad judicial, en este caso, que esté comprendida en cualquiera de los anteriores, del anterior artículo y de todo lo que hemos manifestado sobre las causales para su excusa o recusación, en este caso está obligado a excusarse de oficio en su primera actuación o durante la prosecución del proceso cuando la causal de verdad sea adecuada al momento, ¿no?
También esta autoridad puede excusarse en ejecución de sentencia. En la ejecución de sentencia no va a proceder ninguna de las excusas que se presenten, ¿no? Porque ya están en ejecución de sentencia. Pero hasta antes de la ejecución de sentencia, la autoridad judicial tendría que excusarse. ¿Qué pasa en este caso si existe una inobservancia del deber de excusa por parte de la autoridad judicial? Obviamente que le va a generar responsabilidad administrativa y disciplinaria ante los juzgados disciplinarios. Existe un trámite que se tiene que hacer para poder realizar la excusa observada, ¿no? Es decir, cuando nosotros observamos eh, la excusa que se habría presentado. ¿Y cuáles van a ser? Una vez que se ha formulado la excusa, la autoridad judicial va a quedar separada de conocer la causa y va a remitir esos obrados con su informe, obviamente, inmediatamente a la autoridad judicial siguiente número, a la cual la jurisdicción, en este caso de la jurisdicción más próxima, ¿no? Todo acto o toda resolución posterior a la autoridad excusada dentro de la misma causa va a ser nula, ¿no? Porque se supone que los antecedentes ya no están con esa persona. Si la autoridad judicial, en este caso, ante el conocimiento dentro del paso del proceso, estimar ilegal la excusa, va a elevar en consulta en el día y ante el superior en grado con todas las copias autenticadas de las piezas pertinentes de las cuales han sido ya observadas desde qué piezas, ¿no? Sin perjuicio de esto, de asumir el conocimiento pleno y de proseguir los trámites de la causa dentro de los plazos fijados por ley. Obviamente, mientras la autoridad superior en número no se pronuncie en contra, la autoridad, en este caso que ha sido observada, recusada, va a seguir conociendo de la causa. La sala del tribunal departamental, una vez que tenga conocimiento, va a dictar una resolución en el plazo de 3 días desde la radicatoria sin recurso ulterior. Entonces, esa resolución que va a emitir será fundada o infundada. Si la excusa es declarada, en este caso, ilegal, se va a imponer una multa a la autoridad judicial por haberse excusado de manera ilegal, sin que haya la documentación contundente para poderse excusar. Y se va a disponer la devolución de los antecedentes para que siga su trámite bajo su competencia. Si la excusa en este caso fuera declarada legal, se va a imponer una multa a la autoridad judicial competente. En este caso, consultante, perdón. En caso de excusa de una o un vocal del tribunal departamental, será resuelta por otra sala.
También nos habla la normativa sobre un régimen de sanciones que se tendrían que aplicar a las autoridades judiciales, y entre ellos están las sanciones que se determinen en la declaración de excusas ilegales. Se van a regir de acuerdo a lo establecido en la ley del órgano judicial, que es el número 025. Las excusas que han sido declaradas para este tipo de casos ilegales van a dar lugar a los deméritos. No se olviden que constantemente las autoridades judiciales tienen que conseguir méritos. Y esto es un demérito, vale decir, bajarle nota en puntuación, que van a ser considerados por el Consejo de la Magistratura, ya sea para su remoción de cargo o para la continuidad de su cargo. También vamos a hablar sobre las recusaciones. En este caso, para la recusación se va a plantear como un incidente ante la autoridad judicial cuya recusación va a ser presentada con la descripción de la causal o las causales en que se están fundando esa denuncia. Y obviamente va a estar acompañado o proponiendo todo con toda la documentación, y la misma tiene que ser idónea. ¿Para qué? Para que así se dé a conocer y se valore esa prueba que se ha presentado. La autoridad judicial que ha sido recusada, que no se allane a esa recusación, va a remitir fotocopias legalizadas de las piezas indispensables al tribunal departamental. ¿Y en qué plazo tiene que ser presentada? En un plazo de máximo de 24 horas, con informe explicativo de las razones por las que no está aceptando, acompañando en su caso la prueba que también estaría presentando la autoridad judicial, que no se está allanando a la recusación, ya dando a conocer por qué no se está allanando. Si en la recusación no se alegare concretamente alguna de las causas, si la invocada fuere manifiestamente improcedente, si no se hubiera observado los requisitos formales o si se hubiese presentado después del tercer día de la citación con la demanda, va a ser rechazada sin más trámite por el Tribunal Superior. Con relación a estas recusaciones también, entre tantas que se ven, existen también algunas que son polémicas, ¿no? Y no sé si es que alguien quiere participar. Había un caso en el que se me acercaron también y me decían: doctor, lo he agarrado al juez que estaba justamente compartiendo en la Ciudad del Alto, que tiene supuestamente todo un consorcio, lavan dinero y entre otras cosas que nos manifestaban, y no solamente consume ciertas bebidas eh, con, con gente conocida, sino también con otros colegas que son jueces también. Y lo que la persona había hecho es empezar a grabarle, ¿no? Desde el momento en el que le estaba esperando, desde el momento que le ha visto ingresar, y pasadas las horas, ¿no? Ya de la noche, en el momento en el que les ha visto salir. Y se acercaba grabándoles y les decía: no, esta persona ahora está con mi cuñada, que tal, que cual. ¿Será que esa grabación, en la que obviamente está y se ve que una de las partes, ¿no?, que es la demandada, está consumiendo bebidas alcohólicas con la autoridad judicial, o al menos, bueno, ya saliendo de una oficina en estado etílico, y juntos los dos, poco más y abrazados,
Y por otro lado, más allá del otro juez, ¿será que es una causal en este caso para poderlo recusar? ¿Y será que esta autoridad judicial, una vez que se le ha recusado por estas causales, tendría que allanarse o no tendría que allanarse? Y este video ha sido viral, ¿no? En la ciudad del Alto recientemente, hace un mes atrás, que los han pescado a ciertos jueces. Los escucho, colegas. Bien, la recusación no va a suspender la competencia de la autoridad judicial, ¿no? Quien va a continuar con el trámite del proceso hasta que llegue al estado de pronunciarse la sentencia. Los actos procesales cumplidos serán válidos aun cuando fuere declarada la separación. En ningún caso podrá recusarse a la autoridad judicial que conozca de la recusación. Radicado en el caso de la recusación ante la sala correspondiente, en este caso obviamente la superior en número del Tribunal Departamental de Justicia, se la va a resolver en un plazo improrrogable de 3 días. La resolución que declare probada la recusación va a separar definitivamente al recusado del conocimiento de la causa y la desestimatoria condenará en costas y multas que van bueno, en este caso por el recusante. La resolución no va a admitir recurso alguno. Si la recusación es deducida contra todas las vocales y los magistrados y las magistradas, o sea, está dirigida a varias personas en grado de apelación o casación, con el mismo informe y plazo previsto, en este caso que hemos dado a conocer, se van a remitir los antecedentes de la recusación a conocimiento y resolución de la sala que corresponda, ¿no? De la que obviamente no ha sido recusada. Si la recusación recae sobre una o un vocal magistrado o magistrada y existiendo otro habilitado de la misma sala, se limitará a convocar a la o al vocal magistrado o magistrada de la otra sala para resolver esa recusación. La sala competente va a resolver la recusación en un plazo que no tiene que pasar más de los 3 días, haciendo conocer la decisión a la y a los vocales magistrados y magistradas sujetos de recusación y a las partes. Entonces, en un plazo no mayor a 3 días. También dentro de la interpretación de la ley vamos a hablar sobre lo que son los sujetos procesales, ¿no? Entonces vamos a decir de que son sujetos procesales, en este caso, todas las personas que van a intervenir en un proceso, ya sea que estas personas están interviniendo de manera activa, pasiva o de cualquier otra forma, con la participación de estas, ¿no? Se van a obviamente someter a derechos, pero también a obligaciones que están establecidas no solamente en este código, sino también en la ley.
¿Será que para trabajar con otra defensa técnica necesitamos una autorización del abogado que estaba patrocinando el caso? Es decir, si tenemos a un abogado que estaba llevando un caso y ya tu cliente no quiere continuar con ese abogado y quiere cambiar de abogado, ¿será que necesitamos pase profesional? Pues no, ¿no? No se requiere el pase profesional. El, en este caso, el usuario, ya sea demandante o demandado, en cualquier momento puede solicitar los servicios de otro profesional para su defensa técnica. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la autoridad jurisdiccional. Y en este caso vamos a decir que la autoridad jurisdiccional en aplicación de la presente normativa, la ley 603, en la norma procesal, debe desarrollar activa y proactivamente todas las acciones tendientes a solución justa, rápida y efectiva de conflicto con relación a los principios que hemos dado a conocer en anteriores clases, sin dilación alguna. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? ¿Cuáles son los deberes en este caso de la autoridad judicial? Un juez tiene como deber, sin perjuicio de otras disposiciones que establecen este código, a los siguientes. ¿A qué? A dirigir el proceso hasta la conclusión de la causa que se conoce. Tiene que concluir. Tiene que también sancionar el fraude procesal como la colusión, la deslealtad, la malicia que exista dentro del proceso, que posiblemente algún abogado constantemente va fallando e inventándose audiencias y no las justifica, por ejemplo, ¿no? Ahí existe una gran malicia. Incluso podemos llegar a decir de que es temerosa la participación de ese abogado, ¿no? Y prácticamente cualquier otra situación, ¿no? Eh, que vulnere el debido proceso y los principios procesales. Generalmente por eso ahora los jueces, a momento de citar audiencia, ahora la línea la están tomando por ese lado, ¿no? Al abogado que no está presente con su copatrocinado, y si es que no ha justificado la inasistencia, automáticamente lo remiten al disciplinario del Ministerio de Justicia, ¿no? Del RPA. También esta autoridad judicial tiene que resolver oportunamente y en el tiempo las pretensiones puestas a su decisión, así como a adoptar las medidas más adecuadas para evitar la violación de los derechos constitucionales de las personas y especialmente en este caso el interés superior que es el niño, niña y adolescente y también de los adultos mayores. Es por eso que la autoridad judicial tiene la obligación de resolver oportunamente en tiempo preciso y oportuno, sin dilación alguna. ¿Será que pasa eso? Bueno, es otro tema. La autoridad judicial tiene la obligación de informar de oficio a las partes y otros sujetos procesales sobre el desarrollo del procedimiento con toda énfasis en la forma y los fines que se pretende lograr en la audiencia. También tiene que buscar la tutela efectiva del derecho material. Tiene que dirigirse a las partes siempre con respeto,
sin expresiones degradantes o discriminatorias. ¿Será que eso pasa? Bueno, son como las autoridades policiales muchas veces, ¿no? Háblame con respeto, estás hablando con la autoridad y ellos nomás te alzan la voz. También tenemos algunas autoridades judiciales, ¿no? Que actúan de esa manera. ¿Cuáles son las facultades cautelares que tienen las autoridades jurisdiccionales? Cuando existe un peligro o un riesgo inminente de vulnerar los derechos de alguna de las partes, en este caso la autoridad judicial, además de las medidas que va a tomar provisionales o cautelares, establecidas obviamente en este código, va a poder también adoptar otras medidas necesarias, conforme en este caso lo establecen los artículos 282 y 284. ¿Y qué nos dice el 282 y el 284? Vamos a buscar un momento, por favor. Nos habla el artículo 282 sobre el incumplimiento y nos dice el parágrafo primero: quien incumpla las medidas será multado con el pago de un medio del salario mínimo nacional hasta 5 salarios mínimos nacionales, de acuerdo a la valoración de la autoridad judicial, o el apremio incluso corporal de 2 a 5 días. El párrafo segundo establece que en caso de persistir el incumplimiento, la autoridad judicial, además de las anteriores, va a poder fijar otras sanciones. El párrafo tercero establece que la decisión adoptada por la autoridad judicial será cumplida con la sola presentación de la resolución ante la autoridad policial. Y también existen medidas cautelares patrimoniales, que lo establece el artículo 283 con relación a este tema. Nos dice que las medidas cautelares patrimoniales van a empezar a limitar el ejercicio de los derechos sobre los bienes inmuebles o muebles, sobre los dineros o de los derechos que de contenido prácticamente patrimonial. Entonces, la autoridad judicial, como una de sus medidas cautelares, puede limitarse también a estos temas que vienen a ser los muebles inmuebles. Son medidas cautelares patrimoniales, ¿cuáles? Las patrimoniales: la anotación preventiva de la demanda, ¿no? El embargo de bienes inmuebles o muebles, se puede embargar los bienes, el secuestro de bienes inmuebles, la intervención judicial, la prohibición de realizar actos de disposición sobre determinados muebles, inmuebles o bienes. Esto es más conocido como la prohibición de innovar también, ¿no? También lo que se puede realizar es la retención de los fondos en las entidades financieras y en los bienes de donde tienen dinero, ¿no? Prácticamente en todos los bancos. O que también tienen esos dineros en poder de terceros.
Para eso obviamente van a tener que requerir una solicitud hasta la ASFI para que la ASFI informe si la persona demandada tiene cuentas financieras. Las medidas de secuestro, de embargo preventivo e intervención judicial no van a causar el cese de la actividad de la empresa o establecimiento de trabajo, ni van a perjudicar el normal desarrollo de sus labores. Entonces, estas medidas cautelares de embargo preventivo y demás no significa de que tenga que limitar el derecho al trabajo de esa persona, ¿no? Y decirle desde ahora, ya que tú debes plata, ya no tienes el derecho al trabajo. No existe ello, ¿no? Entonces, para ese efecto, una vez que tengamos conocimiento de que si tiene cuentas bancarias o si tiene propiedades, vamos a realizar una anotación preventiva. ¿Y qué es la anotación preventiva? Es la anotación que se hace a la demanda, ¿no? Donde va a recaer sobre algunos bienes esta anotación preventiva para que esa persona no pueda disponer de esos bienes, es decir, vender esos bienes. Y una anotación preventiva tiene también una vigencia, no es eterna, ¿no? O también se van a hacer las anotaciones preventivas a los inmuebles sujetos a registro. ¿Qué significa eso? Que estén registrados, por ejemplo, las movilidades, las propiedades, ¿no? Bien. Existe una facultad disciplinaria para el caso de las autoridades judiciales. ¿Y cuáles son en este caso? La autoridad judicial va a velar porque la audiencia de todos los demás actos se van a desarrollar en orden, imponiendo arrestos, inclusive amonestaciones, también se pueden disponer multas, en este caso todas las que fueran necesarias. Estas sanciones que son pecuniarias van a poder ser progresivas inclusive, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las partes cumplan la resolución emitida por la autoridad judicial. Entre otras de sus facultades también, pero ya de carácter excepcional de la autoridad judicial, va a ser de que va a establecer la reserva de las actuaciones, ¿no? Declararlos en reserva las actuaciones judiciales para la protección de los derechos cuando existan riesgos de vulneración de derecho a la intimidad y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, cuando tenemos algún caso, una demanda de violación a los derechos de un niño, niña, adolescente, generalmente ponen NN, ¿no? Y iniciales. También las mujeres que son víctimas de denuncias o víctimas de agresiones, perdón, pueden solicitar la reserva dentro del proceso judicial. Puede también la autoridad judicial ampliar de manera fundada los plazos en los casos los plazos, ¿no? Que en los casos que están previstos en este presente código. Se puede disponer la ejecución provisional de las resoluciones, en este caso, que no estén firmes, ¿no? Solo en estos aspectos, en los relacionados con la protección de los derechos de las personas vulnerables, que vienen a ser los niños, niñas, mujeres y de la tercera edad.
También la autoridad judicial puede ordenar la producción, perdón, o la representación de toda la prueba que es conducente y que es pertinente. Y en este caso también dentro del proceso ya habíamos dicho que existen las partes y entre las partes están las demandantes y las demandadas. ¿Y cuáles son sus capacidades? Todas las personas que, que puedan hacer una demanda son que tienen la capacidad de obrar, podrán intervenir válidamente dentro de una demanda. Los incapaces que han sido declarados judicialmente solo podrán actuar por medio de su padre o de su madre o de su tutor o de su representante legal. ¿Quiénes son ellos? Son los que han sido declarados incapaces judicialmente. Y generalmente, ¿quiénes son ellos? Los menores de edad, las personas que tienen trastornos mentales, las personas que tienen síndrome de Down, entre otras personas, ¿no? Es decir, que no pueden tomar decisiones razonables. También cuando quienes ejercen la autoridad estuvieran en de acuerdo en la representación de la niña o del niño, del adolescente o de la autoridad judicial, se va a designar una o un representante judicial a pedido en este caso de los padres y esa designación va a ser de oficio. También se puede representar, ¿no? Ahora sí. También existen las representaciones y la persona que se presente en el proceso en representación de otra persona deberá acompañar, en este caso, un poder especial. Y ese poder especial generalmente te piden que también sea de carácter específico, no general, ¿no? Perdón, no amplio. También podrá otorgarse representación convencional para actuaciones en el proceso que se está llevando ante la secretaria o ante el secretario del juzgado que conoce la causa. Quien va, eh, ¿qué también podemos decir sobre esta parte? Que la representación será cesada de la misma manera o mediante revocatoria ante el notario de fe pública. Bien,
También tenemos la representación sin mandato. Y vamos a decir en este caso que la o el cónyuge por su pareja o por los padres o por los hijos o viceversa, el hermano por el hermano, los suegros por los yernos, las nueras y viceversa, en este caso van a poder demandar y contestar cuando no se trate de acciones de carácter personal con protesta de que la persona representada hasta antes de la sentencia de por el bien hecho lo actuado, en este caso, en su nombre. Si el representado no diera por bien hecho lo actuado, si dice no está bien lo que se ha hecho en su nombre hasta antes de la sentencia, se tendrá por nulo todo lo obrado a su nombre. ¿Cuáles son las obligaciones del representante? En este caso, una vez que se admita su personería a través del poder, el representante asume la responsabilidad por sus actos, obligándose a actuar como su representado, ¿no? Como si el representado lo estaría haciendo. Está obligado a seguir todas las actuaciones que imponga el procedimiento mientras no cese en el cargo, mientras no termine, ¿no?, en el cargo. Las citaciones, las notificaciones y las comunicaciones que se le hagan tendrán la misma fuerza que se hubieran realizado al mismo representado. En otras palabras, el representante tiene toda la tuición para poder ejercer en representación del que le ha dado el mandato. También intervienen las entidades públicas, y esto nos habla en el artículo 241, que dice que las entidades estatales encargadas en este caso, de la Defensoría de la Niñez, la Adolescencia, de las mujeres en situación de violencia, de personas adultas mayores o en situación de discapacidad, van a poder participar en calidad de intervinientes en el proceso conforme a las prohibiciones del presente código. ¿Por qué pueden intervenir en este caso estas entidades públicas, como la Defensoría de la Adolescencia? Obviamente porque defienden los intereses del niño, niña, adolescente. Y también en el caso de las mujeres cuando son víctimas de violencia, ¿no?, los SLIMs. O en el caso también de las personas, de los adultos mayores. O también los que estén en situación de discapacidad. Todos estos sectores son considerados sectores vulnerables. Las mujeres, los niños, personas de la tercera edad y los de la discapacidad, menos los varones, ¿no? Porque se presume de que son personas que no son vulnerables, que más bien pueden vulnerar. O sea, intervención de otras instituciones. En este caso también se pueden apersonar por medio de sus representantes en la participación para poder ofrecer cualquier tipo de prueba en beneficio de las personas que coadyuvan, así como para proponer soluciones al conflicto con medidas alternativas, integrales, restaurativas o equitativas. Su inasistencia a los actos procesales no será causal de nulidad del proceso. ¿Qué entidad podría ser, aparte de la Defensoría de los SLIMs, que podrían apersonarse a un proceso? ¿Ustedes conocen de alguna? También nos dice la normativa de que podrán asistir a las
audiencias señaladas e impugnar las resoluciones en las formas previstas siempre que su agravio derive del interés para la protección de personas que coadyuvan o representan. En este caso estaríamos hablando de las fundaciones, que no solamente en materia familiar se pueden apersonar, sino también en materia penal, ¿no? Pero también, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que también se pueden apersonar a distintos casos. Y últimamente con este tema de lo que vienen a ser las denuncias falsas, también las organizaciones sociales se están apersonando ante distintos casos, como por ejemplo FENJusticia, que es la Federación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas en Bolivia, a quienes se les ha admitido ya gran cantidad de apersonamientos en materia penal, como también se ha hecho alguna representación en su momento en materia familiar. Esto amparado en la Constitución Política del Estado y en la Ley 341, que es la Ley de Participación y Control Social. ¿Alguien está con la Constitución Política del Estado? Estas organizaciones sociales se amparan en la Ley 241, en el artículo 241 de la Constitución Política del Estado, la cual establece en su título sexto y nos habla sobre la participación y el control social, y nos dice de que el pueblo soberano, en su párrafo primero, por medio de la sociedad civil organizada, ¿no? Al decir organizada, está hablando sobre una organización social también, participará en el diseño de las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Son prácticamente todo el actuar de las distintas entidades públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Vamos a compartir un poquito ese. Ejercerá el control social a la calidad de los servicios públicos. Muchas organizaciones sociales, por eso cuando se apersonan, hablan sobre este punto que es el servicio público. Tal vez entrando en un pequeño break en este tema sobre el ejercicio de las organizaciones sociales que ejercen el control social. Hace unos minutos atrás, antes de empezar la presente clase, he estado en una reunión con distintos padres de familia que son padres de candidatos o postulantes a cadetes del ejército, y los cuales nos daban a conocer de que han existido vulneración a sus derechos, en este caso, y una vulneración al derecho que está consagrada también en nuestra Constitución Política del Estado, que es al estudio. Y ellos manifestaban y pedían a gritos, ¿no?, de que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y otras entidades puedan acompañarlos el día de mañana, siendo que mañana tienen una audiencia con el Comando General del Ejército para dar a conocer las irregularidades que han existido en el proceso de elección y selección de postulantes a cadetes del Ejército.
Entonces, nos han dado a conocer algunos antecedentes de por qué se tendría que anular esa convocatoria con relación al último examen que se habría dado, ¿no? Entonces, estas organizaciones que se van a personar el día de mañana y que van a estar presentes en esta reunión, lo están haciendo amparadas en esta ley, en, en esta normativa, en la Constitución Política del Estado y en la Ley 341, que también nos dice, en este caso, la Constitución, nos dice que ejercerá el control social a la calidad de los servicios públicos. ¿A qué también va a ejercer el control social? A la ley establecida en el marco general para el ejercicio del control social. Y en este caso nos referimos a la ley 341, que es la ley de participación y control social. La sociedad civil organizada para definir la estructura y la composición de la participación y el control social, ¿no? Dice, se va a organizar la sociedad civil. Las entidades del Estado van a generar espacios de participación y de control social por parte de la sociedad. En el caso del órgano judicial, el Consejo de la Magistratura también tiene una unidad. En este caso, todas las entidades públicas tienen una unidad, y esa unidad es la de transparencia, y la de transparencia es la que acredita a las organizaciones sociales para que puedan ejercer el control social. Y en este caso el Consejo de la Magistratura también tiene una entidad, la cual tiene por mandato poder acreditar a las organizaciones sociales para que puedan ejercer el control social. Por eso en esta parte manifiesta que las entidades del Estado generarán espacios de participación y de control social. Pero ¿qué pasa si es que existe una entidad que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que yo sepa, esta gestión no ha acreditado a ninguna organización social? ¿Será que eso le limita al órgano judicial el no hacer referente o parte en un proceso a una organización social, como por ejemplo la Asamblea Parlamentaria de Derechos Humanos? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya están amparados en lo que dice la Constitución Política del Estado, la reglamentación y demás, y es otra cosa, ¿no? La participación y control social, ¿qué implica? Además de lo que ya hemos dado a conocer. Implica participar en la formulación de las políticas del Estado, apoyar al gobierno legislativo en la construcción de las leyes, a desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno, en las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas, generar un manejo transparente de la información. Y es a esto a lo que van a llegar el día de mañana a atacar, ¿no? Porque supuestamente en el ingreso irregular se han admitido a más personas de las cuales no se deberían admitir, y se han cambiado las notas, ¿no? Y se supone que todo el proceso de elección y selección debería ser de carácter público, y lo han hecho supuestamente a puertas cerradas. Cuando tenía que salir las notas el día viernes, ha salido al día siguiente, en día sábado, cuando han existido movimientos muy raros después de la evaluación de los candidatos y postulantes a cadetes. Y el uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública, dice, ¿no? La información solicitada por el control social, por una organización social que solicite una información, no puede denegarse y será entregada de manera completa, veraz y adecuada, y de manera oportuna, es decir, lo antes posible. También estas organizaciones sociales pueden formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de un mandato. Es decir, también ante
ante el conocimiento de la actividad irregular que estaría realizando la autoridad judicial, se puede solicitar la revocatoria de su mandato de acuerdo al procedimiento, obviamente, que está establecido en la ley. En este caso, en la ley 025 y demás normativas. Al respecto también, en justicia, ya ha remitido a 2 fiscales, ¿no? Los ha hecho destituir, obviamente por las denuncias que se han presentado, aparte de que los han aperturado otros procesos sumarios internos. Y esto se lo ha hecho como control social, ¿no? También estas instituciones tienen la potestad de conocer y pronunciarse ante los informes de gestión de los órganos y de las funciones del Estado. También van a atacar a este punto, ¿no? Bueno, eso ya como una parte del break que les decía, hablando sobre este tema que estábamos viendo. Entonces, perdón. Hemos dado a conocer un poquito sobre el pantallazo de lo que es las actividades que van realizando los controles sociales, ¿no? También, bueno, y eso lo hemos manifestado con relación a lo que establecía la normativa, también en lo que habíamos manifestado. En su participación en este caso, van a poder ofrecer cualquier tipo también de prueba en beneficio de las personas que están coadyuvando. Y habíamos mencionado que también pueden proponer soluciones a los conflictos con medidas alternativas, integrantes y restaurativas o equitativas. También van a poder asistir a las audiencias señaladas e impugnar las resoluciones en las formas previstas en la ley. Eso es lo que habíamos manifestado como trabajos que pueden ir realizando los controles sociales o las entidades, ¿no?, que defienden los derechos humanos. ¿Existe exclusión de tercerías? En este caso, en los procedimientos familiares no se admiten la intervención de terceros coadyuvantes. No hay terceros coadyuvantes. ¿Ya? Las decisiones en materia familiar no eximen de las obligaciones y de la responsabilidad que pudiera tener en este caso la parte que frente a terceros. Intervención en ejecución de sentencia. Solo en la ejecución de sentencia, hasta antes de aprobarse el remate, ¿no?, si existe un remate, obviamente, podrá oponerse por escrito intervención a un tercero de dominio excluyente que alegare la afectación de su derecho sobre los bienes patrimoniales que son objeto de la causa. ¿Quiénes podría ser en este caso? Por ejemplo, si hay una propiedad donde son 2 propietarios, 2 hermanos, y el proceso le están haciendo a una persona y el juez quiere rematar todo el bien inmueble, ahí sí se puede presentar
esta tercería, ¿no? La intervención de un tercero de dominio excluyente que está alegando una afectación a sus derechos como copropietario. El tercero, en este caso, deberá cumplir los mismos requisitos para la presentación de la demanda, adjuntando prueba documental inscrita en el registro público, en este caso, que sería en derechos reales, ¿no? Respectivo, en su defecto, la certificación del trámite de inscripción en el que se encuentra en curso. En caso de declararse improbada esta terciaría que se ha presentado, la autoridad judicial va a condenar en costas y costos al terciarista, no por querer perjudicar ese proceso de remate. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando existe la intervención de dominio excluyente? En este caso, no va a interrumpir la prosecución de la ejecución, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el trámite que se tiene que realizar con este tema del dominio excluyente por la tercería. Entonces se va a presentar la misma ante la autoridad judicial, que el mismo va a disponer su tramitación como un incidente que se hubiese presentado de puro derecho, para consideración de la tercería que se habría presentado. Para el efecto, también se va a disponer la notificación de las partes y al término del tercer día, desde la última notificación, ya que esté con o sin respuesta, la autoridad judicial va a emitir una resolución. Así no existe una respuesta. Si la intervención de dominio excluyente se declara aprobada, la autoridad jurisdiccional, en este caso, va a disponer el levantamiento de la medida cautelar que se hubiese dispuesto. En este caso, del ejemplo que hemos dictado o que habríamos dado a conocer cuando habríamos dicho de que se plantearía una tercería a una propiedad donde son dos propietarios, uno sí amerita que le realicen el proceso, y obviamente la anotación preventiva se va a modificar esa anotación preventiva en base a que, en base a las acciones y derechos de la persona que ha sido demandada. Por eso las autoridades judiciales, cuando emiten una resolución, emiten de anotación preventiva, emiten a las acciones y derechos de la persona. Si estamos hablando de una propiedad, por ejemplo, de 400 metros cuadrados, donde son dos copropietarios, y al decir acciones y derechos de uno de los copropietarios, ¿estaríamos hablando que se refiere a la mitad de la propiedad? ¿A un 70% de la propiedad? ¿A qué porcentaje de la propiedad? Si es que no estamos hablando de que existe una división y partición. En este caso, la normativa establece en materia civil de que se presume, cuando no existe la aclaración de porcentajes, de que el porcentaje de cada propietario es igual, es decir, al 50%. Entonces se presumiría de que se estaría hablando
de que se hace la anotación preventiva de las acciones y el otro 50% se supone que sería del otro hermano. Para evitar esos problemas, generalmente se realiza, ¿no? Y aquí existe una pequeña observación en este caso y una pequeña movida que hacen ciertos abogados, ¿no? Para defender los derechos, en este caso, de su defendido. Cuando no existe aclaración de porcentajes y hacen la anotación preventiva de todo el bien inmueble y son dos copropietarios y en este caso la autoridad jurisdiccional establece de que se tiene que hacer la anotación preventiva sobre las acciones y derechos del demandado, muchas veces hacen la aclaración de porcentajes, pero con un porcentaje mucho menor al demandado, ¿no? Por ejemplo, una relación de 30 a de 30-70, por ejemplo, que 30% de la propiedad le pertenece al demandado y el 70% al tercerista. Entonces la autoridad jurisdiccional, antes de ello, deberá tener que analizar ese aspecto para evitar este juego que se hace cuando existe una demanda. Y bueno, ustedes saben que cuando existe, y estábamos hablando de 400 metros, si estamos hablando de 70-30, estaríamos hablando de unos 320 metros aproximadamente, que le pertenecería a un copropietario y el restante al otro copropietario, que serían unos 80 metros aproximadamente, incluso menos, ¿no? Si estamos hablando que está en la ciudad del Alto, se supone que eso es indivisible, es decir, de que no se puede hacer una división y partición, y por ende no se va a poder rematar con el tema de la división y partición, ¿no? Eh, sí se podría, en este caso, en la ciudad del Alto, lo que nos piden como requisitos para que una propiedad sea divisible es de que mínimo tenga una superficie de 200 metros. Bien, continuamos. Si la resolución que va a emitir la autoridad judicial va a decidir sobre la intervención de dominio, ¿no? Excluyente, va a admitir la apelación, obviamente, y va a ser en efecto devolutivo. La actuación de los terceros intervinientes deberá realizarse en el marco de los principios de lealtad procesal y de la buena fe. Si en el desarrollo del proceso la autoridad judicial constata fundamentalmente que la o el tercerista de dominio excluyente actúa en colusión con una de las partes, va a disponer sanciones para ambos sin perjuicio que las acciones que correspondan. Vamos a hablar también sobre lo que es la nulidad procesal y en este caso existen reglas de nulidad procesal. Todo acto procesal será válido
cuando ha logrado su finalidad y la eficacia que ha estado prevista, siempre y cuando no cause de manera directa la indefensión. ¿Cuándo podrá ser una demanda violatoria a la defensa? Obviamente cuando no se le notifica a la parte demandada, ¿no? Entonces, al no notificarle a la parte demandada, y eso generalmente se ve también constantemente en materia penal, que la persona está caminando por ahí, no sé, yendo a su trabajo y justo lo agarran y lo detienen y lo llevan directamente a declarar, indicándole de que ya anteriormente le habrían notificado para que él declare y había sido declarado rebelde, ¿no? Y lo hacen declarar y automáticamente le dan imputación y obviamente medidas cautelares. Ahí, al no haberle notificado, obviamente con el inicio de la demanda, estaríamos hablando de una indefensión. Y en este caso, todos esos actos que no sea de conocimiento de la parte demandada son nulos, ¿no? De pleno derecho. Para el efecto, obviamente, se tendrá que presentar un incidente de nulidad. La autoridad jurisdiccional tiene la responsabilidad de declarar de oficio la nulidad de los actos procesales expresamente que están previstos en esta ley. Obviamente que también se pueden subsanar ciertos defectos procesales formales, ¿no? ¿Y cuáles son esos efectos que se pueden subsanar, o defectos, perdón, que se pueden subsanar? Son, son subsanables esos actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales que han sido previstos en esta ley, siempre y cuando hayan logrado su finalidad. No podrá declararse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. Constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil. Y esto obviamente en el caso del ejercicio del derecho, para muchos es conveniente y para otros no, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? En materia familiar se ha visto muchas veces, ¿no? Escuchan rumores, y eso hemos escuchado en distintos clientes, de que existe rumor de que te están demandando, que tienes que ir a averiguar, dice que está en un juzgado, ¿no? Y la persona va al juzgado y averigua y le dice, no, tienes que ver si tienes alguna demanda ahí en la computadora, y él entra con su nombre y ve que existe una demanda, qué sé yo, de asistencia familiar en un juzgado X. Acto seguido les recomiendan ir a averiguar al juzgado. El señor nunca había sido notificado en su domicilio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues, por situaciones X, pero ya existía la demanda. Entonces el señor va, revisa el cuaderno, no nos olvidemos de que nos hacen registrar quienes revisan el cuaderno, se registra y solicita fotocopias del mismo, o simplemente revisa. ¿Será que esta persona que ha ido a averiguar al juzgado puede alegar desconocimiento de desconocimiento del proceso? Es decir, esta persona automáticamente, al haberse apersonado, estaría convalidando toda la actuación que se ha realizado, o es que puede llegar a hacer algo en ese momento. ¿Algún colega quiere participar?
Obviamente que si esta persona se a un proceso judicial y al haber firmado y al haberse querido zafar, ¿no? Después de que ya ha tomado conocimiento del proceso y no se presenta y sigue haciéndose a un lado, automáticamente ya ha convalidado todas las actuaciones que han pasado, ¿no? Y que estarían viniendo. Y al no presentarse, obviamente, estaría agravando su situación jurídica, ¿no? Existe también la posibilidad de anular de la nulidad de una segunda instancia si el reclamo que se habría hecho de nulidad hubiera sido planteada en apelación. Previamente, este se va a resolver y va a ser tomada en cuenta solo en el caso de que la misma haya sido rechazada. Se va a pronunciar sobre el fondo de la controversia. Si se opta por la declaración de nulidad, se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos. Es decir, si sale procedente, en este caso, la nulidad, se van a eliminar los actuados hasta el vicio más antiguo, ¿no? Existen excepciones para la nulidad, evidentemente, y la normativa en este caso refiere a que son los otros actos procesales que resulten afectados con la declaración de nulidad. Serán de igual manera declarados nulos de oficio. La nulidad en un acto específico no afecta a otros que sean independientes, ni impliquen que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo. La autoridad judicial, a tiempo de fundamentar su decisión, deberá especificar la nulidad declarada en un acto procesal afectada a otros actos anteriores y posteriores al acto nulo. Se pueden presentar distintas excepciones, ¿no? Estamos en la última parte. ¿Y cuáles son esas excepciones que se pueden presentar? ¿Qué es una excepción? Una excepción prácticamente es una cosa que se aparta de la regla o de la condición general eh, en este caso, de las demás, ¿no? Nuevamente, es una cosa que se aparta de la regla o de su condición general de las demás. Y en este caso, las excepciones son las siguientes. La de incompetencia. Tenemos la excepción de incompetencia
que las vamos a dar a conocer a continuación: la excepción de incapacidad o la impersonería, la excepción por falta de legitimación, la excepción del proceso pendiente, la excepción de pago, la excepción de cosa juzgada, conciliación y transacción, la excepción por prescripción. ¿Cuándo se pueden presentar estas excepciones? Las excepciones deberán ser opuestas al tiempo de contestar la demanda y adjuntando la correspondiente prueba si corresponde a esa excepción que se está presentando. También puede ser presentada contra el auto que resuelva las excepciones de incapacidad o de impersonería, la de falta de legitimación y del proceso pendiente. En este caso va a proceder el recurso de apelación en el efecto diferido y en caso de las excepciones de incompetencia, pago, cosa juzgada, la conciliación, la transacción y la prescripción será en el efecto suspensivo. ¿Y cuáles son los efectos que se van a tener con relación a las excepciones declaradas probadas? Los efectos que van a surtir son que en la falta de competencia, la sala especializada en materia familiar del Tribunal Departamental de Justicia va a remitir el proceso a la autoridad judicial. En la incapacidad o la falta de personería del demandado, previa subsanación de la demanda, la autoridad judicial ordenará nueva citación con la misma a quien corresponda en un plazo de 3 días. En la falta de personería del demandante, se ordenará la suspensión del proceso para que se subsane en el plazo de 3 días. En ambos casos, vencido el plazo y no subsanados los errores, se tendrá como no presentada la demanda. En la excepción de proceso pendiente, la autoridad judicial ordenará la remisión de obrados ante la autoridad judicial que hubiere reconocido con anterioridad la causa o el archivo de obrados. Otro de los efectos que vamos a tener es que en las excepciones de pago, cosa juzgada o prescripción, se declarará la extinción del proceso y archivo de obrados cuando corresponda. También se pueden presentar incidentes y existe una procedencia. ¿Y cuál es esa tramitación para los incidentes? Son que los incidentes son resueltos en audiencia. Si el incidente se plantea fuera de la audiencia, este deberá ser presentado dentro de las 48 horas siguientes de la notificación. Entonces, tenemos un plazo máximo de 48 horas siguientes de la notificación para poder presentar nuestro incidente. El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado de manera verbal. Y obviamente, oída la parte contraria, ¿no
una vez que oye, escucha ese incidente la parte contraria, si responde, se resolverá de inmediato. Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente o son dilatorios, ¿no? La autoridad judicial los rechazará sin más trámite. Y por último, vamos a hablar sobre la continuidad del proceso con relación a los incidentes. Es que el planteamiento y la contestación. Se está perdiendo un poco la señal, ya acá en mi zona está queriendo empezar a llover. Y ya para ir terminando esta parte, vamos a hablar para la siguiente clase sobre el artículo que refiere en nuestra ley 603 de lo que es la demanda y la contestación, que están consagradas en el artículo 258, que habla sobre la autoridad competente en materia familiar y cuáles son esos requisitos. Y para terminar esta parte, vamos a mencionar que toda la demanda de pretensión familiar será presentada ante la autoridad judicial competente en materia familiar. La omisión o la incorrecta indicación de la autoridad judicial competente no es causal para el rechazo de la demanda. Muchas veces nos equivocamos, ¿no?, en señalar a la autoridad judicial, y en este caso no es causal del rechazo de la demanda. Cuando sea evidente la omisión o incorrecta la indicación, la autoridad judicial deberá enviar antecedentes ante el despacho respectivo y los servidores de apoyo judicial actuarán con celeridad bajo pena de responsabilidad. La demanda no se rechazará por falta de cita a norma legal, sustantiva o procesal cuando las mismas se puedan deducir conforme a los derechos y las peticiones que se tienen. Y por último, ¿cuáles son los requisitos para la demanda? Entre estos requisitos para una demanda está indicar la autoridad judicial ante quien se está interponiendo la demanda. El nombre completo, la dirección del domicilio o la residencia habitual del demandante y la cédula de identidad.
En este caso, podrá indicar también la dirección de correo electrónico cuando se regule por la autoridad competente. También se tendrá que presentar el nombre y algún dato que individualice al demandado. La indico. También debe contener la demanda un relato breve y preciso de los hechos, además de los fundamentos concretos y pertinentes del derecho que justifique su pretensión. También tiene que existir una petición concreta, la firma del demandante o, en su caso, la huella digital si es que la persona no puede firmar. En la demanda se podrá solicitar la aplicación de medidas, incluso las cautelares o las provisionales que correspondan según la naturaleza de la acción. Junto a la demanda se va a acompañar obligatoriamente la fotocopia simple de identidad de la o del demandante. Obviamente que la misma tiene que estar vigente. Y por último, la firma del abogado que está patrocinando. Dentro de los trabajos que vamos a realizar está justamente poder realizar una demanda, y dentro de la demanda, antes de obviamente al solicitar la pretensión, tenemos que invocar ante la normativa que nosotros nos estamos apegando y obviamente hacer mención a lo que viene a ser la jurisprudencia y algunas sentencias constitucionales si es que ameritan para poder presentar nuestra demanda. Estimados colegas, de esta manera damos por concluida hasta esta parte de la presente clase. Estoy un poco fónico, mil disculpas por ello. Esperamos que ya para la siguiente clase estemos ya mucho mejor. Si les parece, mis estimados colegas, tenemos una clase más pendiente. No sé si lo podemos realizar el día de mañana lunes o el día martes. La misma está sujeta a confirmación de ustedes. Si les parece, quedamos en este momento o directamente por el grupo de WhatsApp. Yo estoy sujeto a la confirmación de ustedes, estimados colegas. Está bien que podamos reponer el día de mañana lunes o el día martes. ¿Qué me dicen, colegas? O el martes y miércoles, como tenemos el miércoles. Bueno, voy a mandar la sugerencia al grupo. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ha sido un gusto nuevamente poder compartir con ustedes. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente clase. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor Irineo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Gracias, doctorita. Buenas noches.